¿Cuál es el precio de una promesa? ¿Puede una sola frase pronunciada por un niño desmantelar la fortaleza que un hombre ha tardado toda una vida en construir? En el corazón de Madrid, en el opulento barrio de Salamanca, el otoño pintaba las calles de ocres y dorados. El aire frío de la tarde anunciaba la inminente llegada del invierno, un murmullo que los adinerados residentes ignoraban desde el interior de sus cálidos hogares y exclusivas tiendas. En una de estas calles, un emporio de lujo exhibía en su escaparate una sinfonía de abundancia. Quesos raros traídos de los Alpes, jamones de bellota con décadas de curación y vinos cuyas etiquetas valían más que el salario mensual de un trabajador medio. El cristal impecable separaba dos mundos. Afuera, la cruda realidad del frío y la necesidad. Adentro, un paraíso artificial de calor, luz y privilegio, diseñado para satisfacer cualquier capricho. Adrián Vargas, a sus 55 años, era la personificación de ese mundo interior. Un magnate del sector inmobiliario cuya fortuna se rumoreaba incalculable y cuya frialdad en los negocios era legendaria. Su traje, cortado a medida en Savile Row, no tenía una sola arruga. Su cabello, perfectamente peinado y teñido de un gris distinguido, enmarcaba un rostro que había olvidado cómo sonreír. En sus ojos se alojaba un vacío profundo, un aburrimiento existencial que ni el ático más lujoso con vistas al Parque del Retiro podía llenar. Divorciado, sin hijos, vivía en una soledad dorada, rodeado de obras de arte que no le transmitían nada y silencios que pesaban como lápidas. Era un hombre que había conquistado el mundo material a costa de perder cualquier conexión genuina con la vida, un espectador en el palco más caro del teatro de la existencia. Dentro del emporio, sus movimientos eran económicos y precisos. No paseaba, sino que se desplazaba con un propósito mecánico. Tomó una única botella de vino, un tinto de una cosecha casi mítica, sin siquiera parpadear ante el precio exorbitante. Para él era un objeto más, un ritual vacío para una noche solitaria. La cajera, una joven que lo reconoció al instante, le atendió con una reverencia casi temerosa, envolviendo la botella en papel de seda como si fuera una reliquia sagrada. Adrián pagó con su tarjeta de platino sin cruzar una sola palabra, el epítome de la indiferencia. El calor y los olores del lugar, que para otros eran un deleite, para él no eran más que el decorado de su tedio. Salió del local con su pequeña y costosísima compra, ajeno a todo lo que no fuera su propia burbuja de apatía. Justo en ese momento, cuando el aire frío golpeó su rostro, dos figuras diminutas se materializaron frente a él, un contrapunto desolador a la opulencia de la que acababa de salir. Era una niña, de no más de 8 años, con unos inmensos ojos castaños que brillaban con una extraña mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. Sus ropas, aunque limpias, eran finas y estaban gastadas, a todas luces, insuficientes para protegerla del frío que calaba los huesos. De su mano se agarraba un niño aún más pequeño, de unos 5 años, cuyo rostro enrojecido y tos seca y persistente delataban una fiebre incipiente. Eran como dos gorriones caídos del nido en medio de una avenida llena de halcones, dos almas aferrándose la una a la otra en un mundo que parecía haberlos olvidado por completo. Adrián se detuvo, más por la sorpresa que por compasión, esperando la habitual petición de una moneda. Pero la niña no extendió la mano para pedir limosna. En un gesto que lo descolocó por completo, ella levantó su pequeña barbilla, fijó sus ojos en los de él y con una voz que temblaba por el frío pero que se mantenía firme por la convicción, señaló la bolsa que él sostenía. «Señor», dijo, y cada palabra parecía un esfuerzo titánico. «Por favor, véndame un poco de leche para mi hermano. Él está enfermo». Hizo una pausa, tragando saliva, y luego pronunció la frase que actuaría como una llave en la oxidada cerradura de su corazón. «No tengo dinero ahora, pero le juro que le pagaré cuando crezca». La promesa, un acto de dignidad pura en medio de la más absoluta desesperación, resonó en el aire helado. El mundo de Adrián Vargas se detuvo en seco. La frase «le juro que le pagaré cuando crezca» no fue simplemente oída, sino que le atravesó el alma.
derribando décadas de muros emocionales. El sonido de los coches de lujo, el murmullo de la ciudad, todo se desvaneció. En los ojos de aquella niña no vio pobreza, sino un reflejo de sí mismo, un eco de un niño olvidado que una vez también hizo una promesa a su familia, una promesa de volver y compensarlos, una promesa que el éxito y la riqueza le hicieron romper. Por primera vez en incontables años, Adrián sintió algo más allá de la indiferencia. Sintió el pinchazo de la culpa, el calor de la vergüenza y, bajo todo ello, una chispa de conexión humana que creía extinta para siempre. La armadura de frialdad, forjada con millones de euros, se había agrietado. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ignorando el motor de su coche de lujo que esperaba en ralentí, Adrián se arrodilló en la fría acera, un gesto que no había hecho para nadie en décadas. El tejido de su pantalón de miles de euros se rozó con el duro cemento, pero no le importó. Se puso a la altura de Sofía y por primera vez ella pudo ver más allá de la imponente figura del hombre rico. Vio a un hombre con una grieta en su mirada. «No me venderás nada», dijo él, y su voz, normalmente cortante y autoritaria, sonaba extrañamente suave, casi rota. «Tú y yo vamos a volver a esa tienda ahora mismo. Vamos a comprar esa leche juntos, y compraremos mucho más que eso». Sofía se quedó paralizada, sin entender. El mundo que la había ignorado y despreciado toda su vida de repente, se había detenido y la estaba mirando directamente a los ojos, ofreciéndole una mano. La entrada de Adrián de vuelta en el emporio, esta vez flanqueado por los dos niños desvalidos, provocó una onda de choque silenciosa. La cajera que lo había atendido con tanta reverencia, ahora lo miraba con la boca abierta, incapaz de procesar la escena. Un par de clientes habituales, envueltos en abrigos de cachemira, detuvieron su conversación para susurrar y lanzar miradas de desaprobación y curiosidad. Adrián, sin embargo, era inmune a sus juicios. Por primera vez en mucho tiempo, su reputación, su imagen, le importaban absolutamente nada. Su universo se había reducido a la pequeña y fría mano de Sofía, que ahora sostenía con una delicadeza sorprendente, y al sonido de la tos húmeda de Mateo. Atravesó la tienda como si fuera el dueño, no de un imperio inmobiliario, sino de una nueva y frágil misión que acababa de nacer. «Elige lo que tu hermano necesite». «Lo que tú necesites», le dijo Adrián a Sofía, su voz resonando en el pasillo de los lácteos. La niña estaba abrumada, sus grandes ojos iban de los yogures a los quesos, incapaz de procesar tanta abundancia. Nunca había tenido el poder de elegir. Adrián, al ver su parálisis, la guió con paciencia. No señaló los productos más caros, sino los más nutritivos. Llenó una cesta con leche entera, caldos de pollo, frutas frescas, pan de verdad, y al pasar por la pequeña sección de farmacia del local, añadió un jarabe para la tos y vitaminas infantiles. Como un pensamiento final, cogió 2 tabletas de chocolate, una para cada uno, un pequeño lujo que se sentía más significativo que la botella de vino de 1000 euros que había comprado para sí mismo minutos antes. El viaje en el coche fue un estudio de contrastes. El interior de cuero beige, inmaculado y silencioso, olía a riqueza y a nuevo. Este santuario de la opulencia ahora acogía a 2 niños cuyas ropas gastadas parecían fuera de lugar. Sofía estaba sentada rígidamente, sin atreverse a tocar nada. Mateo, acurrucado a su lado, miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. Adrián conducía, sus manos expertas en el volante, pero su mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de recuerdos. Rompió el silencio. «¿Cómo os llamáis?», preguntó. La respuesta de la niña fue un susurro que, sin embargo, llenó todo el habitáculo. «Yo soy Sofía, y él es Mateo». La simplicidad de esa presentación conmovió a Adrián de una manera que ninguna negociación millonaria había logrado jamás. Dejaron atrás el brillo y la perfección del centro de Madrid, adentrándose en la periferia, donde la ciudad mostraba su rostro más cansado y real.
Los edificios se volvían grises, las fachadas desconchadas y las calles más oscuras. Adrián aparcó su resplandeciente Bentley frente a un bloque de apartamentos que parecía haber perdido el color hacía décadas. El coche, una joya de la ingeniería, y el diseño parecía una nave espacial que había aterrizado por error en un planeta olvidado. Los pocos vecinos que pasaban se detenían a mirar, no con admiración, sino con una mezcla de asombro y desconfianza. Adrián salió del coche y por un instante se sintió más extranjero y fuera de lugar que los propios niños, para quienes aquel entorno era su única y dura realidad. Subieron por una escalera estrecha y mal iluminada, donde el aire estaba impregnado de un olor a humedad y a guisos antiguos. Cada peldaño que subía era como un descenso a un pasado que había luchado por enterrar bajo capas de éxito y dinero. Él, que estaba acostumbrado a los ascensores privados que se abrían directamente en sus lujosas propiedades, sentía una opresión en el pecho. La frialdad del pasamanos de hierro, el eco de sus caros zapatos en el cemento desgastado, todo era un recordatorio brutal de un mundo de carencias que había jurado no volver a pisar. Sofía, sin embargo, subía los escalones con una familiaridad resignada, guiándolo a través de la penumbra hacia el pequeño refugio que llamaba hogar. En el rellano, la puerta de un apartamento contiguo se abrió una rendija y el rostro arrugado de una anciana apareció, sus ojos pequeños y agudos como los de un pájaro. Era la señora Elvira, la vecina que, con sus escasos recursos, actuaba como un ángel de la guarda para los niños. Su mirada se posó en Adrián, analizándolo de arriba a abajo, su expresión una mezcla de preocupación por los niños y una profunda desconfianza hacia el desconocido elegantemente vestido. «Sofía, ¿quién es este hombre?», preguntó, su voz rasposa pero protectora. Sofía hizo las presentaciones, y aunque el nombre de Adrián Vargas no significaba nada para la anciana, su instinto le decía que la llegada de aquel hombre podía ser tanto una bendición como una tormenta. La habitación que compartían Sofía y Mateo era un golpe directo al corazón de Adrián. No era un apartamento, sino un único cuarto alquilado, pequeño y desolador. Un colchón raído en el suelo servía de cama para ambos. Una caja de madera hacía las veces de mesa, y sobre ella una pequeña estufa de camping. Sin embargo, en medio de la aplastante pobreza, había un orden y una limpieza que hablaban del esfuerzo titánico de Sofía por mantener la dignidad. Un dibujo infantil, pegado con celo en la pared desconchada, era el único toque de color. Adrián, que poseía varias mansiones vacías, se sintió avergonzado de su opulencia. La verdadera miseria, comprendió en ese instante, no era la falta de dinero, sino la ausencia de un hogar seguro y cálido. De pie en el umbral de aquella habitación, Adrián sintió cómo las murallas que había construido alrededor de su pasado se desmoronaban, convirtiéndose en polvo. La imagen de su propio cuarto de la infancia, compartido con dos hermanos, el frío que se colaba por las ventanas rotas, el sonido de su estómago vacío, todo volvió con una claridad dolorosa. Recordó la promesa que le hizo a su madre la última vez que la vio. «Volveré, mamá, y os compraré la casa más grande de todas». Pero nunca volvió. La culpa, un monstruo que había mantenido sedado con trabajo y lujo, despertó con una furia devastadora. El aire en la pequeña habitación se volvió denso, pesado, y tuvo que hacer un esfuerzo para poder respirar. Dejó las bolsas de comida sobre la caja de madera, un festín impensable en aquel lugar. Se aseguró de que Sofía le diera a Mateo una dosis del jarabe para la tos. Antes de irse, escribió su número de teléfono personal en un trozo de papel que sacó de su cartera. «Llámame», le dijo a Sofía, agachándose de nuevo para mirarla a los ojos. «Si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora. ¿Entendido? Cualquier cosa». La niña asintió, aferrando el papel como si fuera un tesoro. Adrián salió de allí y bajó las escaleras sintiéndose completamente desorientado. El mundo exterior, su mundo de cifras y contratos, le parecía ahora irreal y absurdo. Se sentía más vivo y, al mismo tiempo, más vulnerable de lo que se había sentido en 30 años. Cuando regresó a su ático, el silencio era un rugido. Cada objeto de diseño, cada obra de arte, cada metro cuadrado de lujo,
le gritaba su propia vacuidad. La vista panorámica de Madrid desde su terraza, que antes le producía una sensación de poder, ahora le parecía fría y distante. Canceló la cena de negocios que tenía programada. No podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos de Sofía, la fragilidad del cuerpo de Mateo, el olor a humedad de aquella escalera, los fantasmas de su propia familia, a la que había abandonado en su escalada hacia la cima, parecían haberse instalado en los sofás de diseño y en los pasillos de mármol de su fortaleza de soledad. Un par de días después, incapaz de soportar la incertidumbre, volvió. Esta vez no llevó comida del emporio de lujo, sino artículos prácticos comprados en una gran superficie, un calefactor eléctrico para combatir la humedad y el frío, 2 edredones gruesos y nuevos, y una pequeña bolsa con libros de cuentos infantiles. Encontró a los niños acurrucados bajo su única manta raída, y el sonido del calefactor al encenderse fue como una promesa de calor y seguridad. La señora Elvira, desde la puerta de su apartamento, lo observó todo en silencio, pero esta vez su mirada contenía una pizca menos de desconfianza y un atisbo de esperanza agradecida. Adrián no solo estaba trayendo objetos, estaba trayendo calor. Las visitas se convirtieron en una rutina, sagrada en la agenda de Adrián. Aprendió la historia completa de los niños. Sus padres, inmigrantes trabajadores, habían fallecido en un trágico accidente de tráfico hacía casi un año. Sin más familia en España, habían quedado a la deriva, sobreviviendo gracias a la caridad de la señora Elvira, que compartía con ellos su mísera pensión de viudedad. Adrián ya no se limitaba a dejar provisiones y marcharse. Se quedaba. Se sentaba en el suelo, sobre una de las nuevas mantas, y le leía un cuento a Sintunsit. Mateo, cuya tos, gracias al calor y a la medicina, comenzaba a ceder. Estaba construyendo, sin darse cuenta, los cimientos de algo que el dinero no podía comprar. En una de esas tardes, Sofía, que poco a poco había ido perdiendo su coraza de desconfianza, le hizo una pregunta directa con la honestidad brutal de los niños. «Usted es muy rico, ¿verdad?», inquirió, mirándolo fijamente. Adrián se sintió incómodo. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque compra muchas cosas, y su coche brilla mucho». Él solo pudo responder con una media verdad que le supo a ceniza en la boca. «Tuve suerte». En ese momento, se dio cuenta de la gran mentira de su vida. No había sido suerte. Había sido una cadena de decisiones implacables, una ambición desmedida que le había hecho elegir el éxito en lugar de las personas, el poder en lugar del afecto. Su supuesta suerte era en realidad su mayor condena. El cambio en Adrián no pasó desapercibido en su círculo profesional. Sus socios en la firma de inversión inmobiliaria empezaron a notar su distracción. Llegaba tarde a las reuniones del consejo, se ausentaba a media tarde sin dar explicaciones claras y su teléfono, antes dedicado exclusivamente a los negocios, ahora recibía llamadas que él atendía en voz baja y con una extraña ternura. Los rumores no tardaron en circular por los pasillos de moqueta gruesa y entre las paredes de cristal de sus oficinas. «Vargas debe tener una aventura», decían unos. «Quizás una familia secreta», especulaban otros. La imagen del tiburón de las finanzas, frío, calculador e intocable, comenzaba a desmoronarse, revelando grietas de una humanidad que todos creían inexistente. Motivado por un impulso de hacer las cosas bien, Adrián intentó formalizar su ayuda. Movió sus hilos para intentar establecer un fideicomiso para la educación de los niños o acelerar algún tipo de ayuda social para ellos. Sin embargo, se topó con un muro infranqueable de burocracia. Su nombre, que abría todas las puertas en el mundo de las altas finanzas, no significaba nada para los funcionarios de los servicios sociales. Le pedían formularios interminables, pruebas de parentesco, informes psicológicos. El sistema, rígido y despersonalizado, no estaba preparado para un acto de pura generosidad. Por primera vez en su vida adulta, su inmensa fortuna se sentía torpe, impotente y sorprendentemente inútil para resolver lo que de verdad importaba. A pesar del nuevo calefactor, la comida nutritiva y las medicinas, la salud de Mateo seguía siendo una preocupación constante y fluctuante. Había días en que el niño parecía recuperado, corriendo por el pequeño cuarto con una energía renovada
que llenaba de alegría el corazón de Adrián. Pero luego, sin previo aviso, la fiebre volvía, y su tos se convertía en un sonido áspero y profundo que revelaba una fragilidad alarmante. Esta incertidumbre tejió un lazo de ansiedad compartida entre Adrián y Sofía. Se convirtieron en un equipo, vigilando al pequeño, compartiendo miradas de preocupación por encima de su cabeza mientras dormía. La salud de Mateo era el barómetro de sus esperanzas y sus miedos. Una tarde, mientras una lluvia fría golpeaba la ventana, Mateo sufrió un ataque de tos especialmente violento. Su pequeño cuerpo se sacudía y luchaba por encontrar aire. El pánico se apoderó de Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Adrián reaccionó por puro instinto. Cogió al niño en brazos, lo sentó en su regazo y le dio suaves palmaditas en la espalda, hablándole en voz baja y tranquilizadora. Sintió el frágil aleteo del pecho de Mateo contra el suyo. Cada respiración, una batalla. Sofía lo observaba todo en silencio, su miedo transformándose en una confianza absoluta hacia ese hombre. En ese instante, Adrián no era un magnata ni un benefactor, era simplemente un hombre, aterrado ante la idea de perder esa frágil y preciosa conexión que acababa de encontrar. Adrián Vargas estaba en la sala de juntas del piso 50 de la Torre de Cristal, presidiendo el cierre de un acuerdo que redefiniría el horizonte de Madrid. Cientos de millones de euros estaban en juego. Las carreras y fortunas de todos los presentes dependían de su firma. Su teléfono personal, configurado para vibrar solo con números selectos, zumbó discretamente sobre la mesa de caoba. Era el número que le había dado a Sofía. Lo ignoró, atribuyéndolo a un error. Pero el teléfono vibró de nuevo, y luego otra vez, una llamada desesperada que atravesaba el murmullo de las negociaciones. Un escalofrío de mal presentimiento recorrió su espalda, un miedo primordial que el dinero no podía aplacar. Con un gesto seco, pidió una disculpa y salió al pasillo de cristal con vistas a toda la ciudad. Al contestar, la voz de Sofía lo golpeó como una ráfaga. No era la niña contenida que conocía, sino un torrente de pánico puro y lágrimas. «¡Adrián! ¡Es Mateo!», gritó, su voz desgarrada por el terror. «No puede respirar, Adrián. No respira bien. Sus labios están azules». Cada palabra era una puñalada. El mundo de los rascacielos, los balances y los contratos se disolvió en un instante. Solo existía el sonido del pánico de una niña y la imagen de un niño pequeño luchando por aire. La vida real, en su forma más brutal y urgente, acababa de derribar la puerta de su torre de marfil. Sin un segundo de vacilación, Adrián volvió a entrar en la sala de juntas. Los rostros de sus socios y de los inversores se volvieron hacia él, esperando la conclusión del trato. «La reunión ha terminado», anunció con una voz tan fría y afilada como el acero, que no admitía réplica. Un murmullo de incredulidad y enfado llenó la sala. Su principal socio se levantó para protestar, pero Adrián lo fulminó con una mirada que contenía una urgencia tan feroz que el hombre retrocedió. Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás el acuerdo de su vida, millones de euros evaporándose en el aire, sin mirar atrás ni una sola vez. Había una transacción mucho más importante que cerrar, la de una vida. El viaje desde el distrito financiero hasta el barrio periférico de Los Niños fue una pesadilla de alta velocidad. El Bentley, normalmente un símbolo de estatus y control, se sentía como una jaula claustrofóbica. Adrián pisaba el acelerador, sorteando el tráfico con una temeridad que le era ajena, su corazón martilleando contra sus costillas. En su mente se repetía una y otra vez la voz de Sofía y la imagen de los labios azules de Mateo. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento un obstáculo insoportable. Estaba inmerso en una carrera contra el tiempo, una carrera que sabía, en lo más profundo de su ser, que no podía permitirse perder. Era una prueba mucho más real que cualquier desafío empresarial al que se hubiera enfrentado. Llegó al hospital público del distrito y la realidad lo golpeó con la fuerza de un puño. El lugar era un caos de sufrimiento controlado. Los pasillos estaban atestados de gente con miradas cansadas y desesperadas. El olor a antiséptico
luchaba por enmascarar el aroma subyacente de la enfermedad y el miedo. Ancianos en camillas esperaban en los pasillos y el llanto de un bebé resonaba sin que nadie pareciera inmutarse. Este era el otro Madrid, el que no salía en las revistas de negocios, un lugar donde la vida y la muerte se decidían por la falta de recursos y la abrumadora demanda. Adrián, el hombre que podía construir un hospital si quería, se sintió pequeño e impotente. En medio de aquel mar de desesperación, la vio. Sofía estaba acurrucada en una silla de plástico naranja, tan pequeña y sola que le encogió el corazón. Su rostro estaba surcado por lágrimas secas y sus ojos, normalmente tan llenos de determinación, estaban vacíos de esperanza. Cuando vio a Adrián, corrió hacia él y se aferró a su pierna, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. «Está dentro», sollozó contra la tela de su pantalón. «Los médicos lo llevaron y no me dejaban pasar. Tengo mucho miedo, Adrián». Él la levantó en brazos, sintiendo su fragilidad, y la abrazó con una fuerza protectora que no sabía que poseía, susurrándole que todo iba a estar bien, aunque él mismo no estuviera seguro. Las siguientes horas fueron una lección de humillante impotencia. Adrián intentó usar su nombre, su influencia, su tono de mando. Habló con enfermeras, celadores, administrativos, pero en aquel universo desbordado, su poder no significaba nada. Era solo un familiar más, esperando, como todos los demás. El sistema, sobrecargado y anónimo, lo neutralizó por completo. Se sentó junto a Sofía, sintiendo cómo el tiempo se estiraba y se contraía. Cada minuto, una eternidad de angustia. La frustración que había sentido ante la burocracia de los servicios sociales era una anécdota comparada con esta agonía, donde la vida de Mateo pendía de un hilo indiferente. Finalmente, un médico con el rostro demacrado por el cansancio y la bata arrugada salió a buscarlos. Su expresión era grave, profesional, pero desprovista de consuelo. Les guió a una pequeña sala y les explicó la situación con una franqueza agotada. «Mateo tiene una neumonía muy agresiva», dijo. «Se ha complicado y ha derivado en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Su pequeño cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno». Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Sofía, que escuchaba las palabras sin entenderlas del todo, pero comprendiendo perfectamente la gravedad en el tono del doctor. El miedo en la habitación era palpable, asfixiante. La estocada final llegó con la siguiente frase del médico: «Necesita urgentemente una unidad de cuidados intensivos pediátrica, con un ventilador de alta frecuencia y monitorización constante. Y aquí no tenemos camas disponibles en la UCI pediátrica». Hizo una pausa, como si le doliera físicamente dar la noticia. «Nuestro equipamiento, además, es limitado para un caso tan severo y agudo. Lo siento mucho». Esas palabras, «lo siento mucho», pronunciadas con una sinceridad resignada, resonaron en la pequeña sala como el eco de una sentencia de muerte. La esperanza, que habían mantenido a flote con tanto esfuerzo, comenzó a hundirse rápidamente en un océano de cruda realidad. El doctor continuó, explicando las opciones, aunque sonaban vacías y desesperadas. Podían poner a Mateo en una lista de espera para un traslado a otro hospital público más grande, como el Gregorio Marañón o La Paz, pero advirtió que podría tardar horas, o incluso días. Días que Mateo, claramente, no tenía. Fue en ese momento cuando Adrián comprendió en toda su magnitud el abismo que separaba su mundo del de ellos. Para él, un problema se resolvía con una llamada y una transferencia bancaria. Para ellos, un problema se enfrentaba con paciencia, resignación y la terrible lotería de un sistema sanitario al borde del colapso. Sofía, que había permanecido en silencio, absorbiendo el golpe, finalmente se derrumbó. La coraza de niña adulta que había llevado durante tanto tiempo se hizo añicos y de sus ojos brotó un llanto desconsolado, el llanto de una niña de 8 años que temía perder a la única persona que le quedaba en el mundo. Levantó la vista hacia Adrián. Sus ojos anegados en lágrimas eran una súplica muda, una petición desesperada, de un milagro que él, con todo su dinero y poder, no estaba seguro de poder realizar. Se sintió como un fraude.
un Dios falso cuyo poder se desvanecía ante la verdadera adversidad. Ese fue su momento de la verdad, el punto de inflexión de toda su existencia. El fantasma de su pasado lo asaltó con una violencia inusitada. Se vio a sí mismo, un adolescente, viendo a su propia madre debilitarse día a día por una enfermedad que un tratamiento, entonces considerado caro, podría haber curado. Recordó la impotencia, la rabia, la culpa de no poder hacer nada. Había pasado el resto de su vida construyendo un imperio precisamente para no volver a sentirse así jamás. Y ahora, décadas después, en un pasillo de hospital diferente, el mismo sentimiento de impotencia volvía para reclamarlo. El dinero que había acumulado parecía una burla, un montón de papel inútil. Vio el rostro de su madre en la cara aterrorizada de Sofía. Vio su propia cobardía de entonces en su parálisis actual. Había huido de su pasado, de su familia, de su dolor, en lugar de enfrentarlo. Había elegido construir edificios en lugar de reparar los puentes rotos de su propia vida. Pero la vida, con su ironía cruel, lo había traído de vuelta al punto de partida. Ya no podía huir. La mirada de Sofía no se lo permitía. En sus ojos no solo había miedo, había fe en él, una fe que no merecía, pero que no podía traicionar. No de nuevo. Una calma gélida se apoderó de él. Se levantó, y al hacerlo, pareció crecer, no en estatura, sino en presencia. La desesperación se transformó en una determinación de acero. Miró al médico, que los observaba con compasión profesional, y luego a Sofía. La decisión estaba tomada. Esto no era caridad, no era un capricho, era una redención. Un acto para enmendar la mayor quiebra de su vida, la quiebra moral. No permitiría que la historia se repitiera. No sería el hombre que abandona, el hombre que llega tarde. Sería el hombre que cambia el final de la historia. Respiró hondo, y cuando habló, su voz ya no era la de un familiar angustiado. Era la voz de Adrián Vargas, el magnate, el hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Busque el mejor hospital privado de Madrid, ordenó, su tono resonando con una autoridad que dejó al médico sin palabras. No me interesa el precio. Quiero al mejor especialista en neumología pediátrica del país esperando. Quiero una suite de cuidados intensivos lista para recibirlo en menos de una hora. Organice el traslado en una UBI móvil privada. Ahora. Sacó de su cartera su exclusiva tarjeta de crédito de metal negro, un objeto que podía comprar islas, y la puso sobre la mesa. El gesto fue tan poderoso como una detonación. Use esto, no hay límite. El dinero, que momentos antes se sentía inútil y hasta ofensivo, se transformó en su arma, en la herramienta que derribaría los muros de la impotencia. No lo estaba usando para comprar un capricho, sino para comprar tiempo, para comprar una oportunidad. Esta vez, el dinero no sería un sustituto del afecto, sino un vehículo para él, un ariete para abrirle paso a la vida. El doctor lo miró, atónito. Había visto a familias desesperadas, pero nunca había presenciado un despliegue de poder tan absoluto y decidido. La resignación en su rostro fue reemplazada por una chispa de asombro y luego por una ráfaga de actividad. Asintió, tomó la tarjeta como si quemara y salió corriendo de la sala, gritando órdenes por su teléfono. El sistema, que había sido un muro infranqueable, de repente se volvía maleable bajo la inmensa presión del poder financiero y la voluntad de un hombre desesperado. Adrián volvió a arrodillarse frente a Sofía, que lo miraba con una mezcla de confusión, asombro y una incipiente esperanza. «Adrián, ¿qué?», balbuceó la niña, incapaz de comprender la repentina convulsión de los acontecimientos. Él tomó sus pequeñas y frías manos entre las suyas, que ahora estaban cálidas y firmes. El gesto ancló a ambos en medio del torbellino. La miró a los ojos, preparándose para revelar una verdad que había mantenido enterrada durante más de 30 años, una verdad que necesitaba ser dicha para que la curación pudiera comenzar. «No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por nosotros?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La pregunta era tan pura, tan directa, que desarmó por completo a Adrián. No preguntaba cómo, sino por qué. No le importaba el dinero ni el poder.
Quería entender el corazón de aquel hombre misterioso que había entrado en sus vidas. Era la pregunta más importante que le habían hecho nunca, y merecía la respuesta más honesta. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas, las primeras que derramaba desde que era un adolescente. La presa de su autocontrol finalmente se rompió, y una emoción cruda y largamente reprimida afloró a la superficie. Su voz, cuando habló, estaba ahogada por el peso de décadas de arrepentimiento. Porque una vez, Sofía, comenzó, su mirada fija en la de ella, hace mucho, mucho tiempo, yo también fui un niño asustado en un pasillo de hospital. Yo también tuve miedo de perder a la persona que más quería en el mundo. La confesión fluyó de él como un río largamente represado. Mi familia, nosotros también. Necesitábamos ayuda desesperadamente, y nadie apareció. Nadie hizo una llamada, nadie ofreció pagar nada. Estábamos solos. Hizo una pausa, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. Así que no estoy comprando la salud de tu hermano, Sofía. No estoy haciendo un acto de caridad. La miró directamente a los ojos, dejándola ver su alma desnuda. Estoy pagando una deuda. Una deuda muy, muy antigua que tengo conmigo mismo. Sofía, con la increíble sabiduría que a veces tienen los niños, no necesitó entender los detalles de la historia. Comprendió la emoción, el dolor, el arrepentimiento en su voz. Entendió que su dolor y el de él estaban conectados de alguna manera. Sin decir una palabra, soltó sus manos, se arrodilló frente a él y lo abrazó rodeando su cuello con sus pequeños brazos. Y Adrián, el magnate intocable, se aferró a ella como un náufrago a una tabla de salvación y lloró. Lloró por el niño que fue, por la madre que perdió y por la conexión que acababa de encontrar. En ese abrazo, en el suelo de un hospital público, algo se sanó. La máscara de frialdad de Adrián se disolvió por completo, revelando al hombre que había debajo, un hombre herido, arrepentido, pero capaz de un amor inmenso. Ya no era Adrián Vargas, el constructor de imperios. Era Adrián, el hombre que finalmente estaba cumpliendo una promesa, no una hecha a Sofía, sino a sí mismo. Estaba reconstruyendo su propia alma. El abrazo de una niña de 8 años era el cimiento de su nuevo ser. El médico regresó, interrumpiendo el momento con noticias que sonaron a gloria. Su rostro ya no estaba cansado, sino lleno de una energía renovada. Está hecho. El Hospital Ruber Internacional. Tienen una suite en la UCI pediátrica preparada. El doctor Montes, el mejor neumólogo pediátrico del país, ya va de camino para recibirlo personalmente. Miró a Adrián con un nuevo respeto, casi con reverencia. La UBI móvil privada estará aquí en menos de 15 minutos. Lo hemos conseguido. La maquinaria de la esperanza se había puesto en marcha. El traslado fue una operación de una eficiencia asombrosa, un ballet de profesionalidad que contrastaba brutalmente con el caos anterior. Mateo fue colocado con sumo cuidado en una incubadora de transporte de última generación, rodeado de monitores que emitían pitidos rítmicos y tranquilizadores. Un equipo médico especializado se encargó de todo, moviéndose con una calma y una seguridad que contagiaban confianza. Sofía no se separó de la incubadora, su mano apoyada en el cristal, como si pudiera transmitirle su fuerza. Adrián insistió en viajar en la ambulancia con ellos. Se sentó junto a Sofía, y esta vez fue ella quien le tomó la mano. No hablaron durante el trayecto. No hacía falta. El silencio estaba lleno de un entendimiento mutuo, de miedo y esperanza entrelazados. Adrián observaba los monitores, cada parpadeo de la luz, cada curva en el electrocardiograma. Era un latido de su propio corazón. El sonido de la sirena, abriéndose paso por las calles de Madrid, era para él la música más hermosa del mundo, la sinfonía de una segunda oportunidad. La llegada al Hospital Ruber Internacional fue como entrar en otra dimensión. No había caos, ni olores a desesperación. El vestíbulo era silencioso, impoluto, más parecido a un hotel de 5 estrellas que a un centro médico. El doctor Montes, un hombre de aspecto amable y mirada inteligente, los esperaba en la entrada, tal y como había prometido. Irradiaba una calma y una competencia que actuaron como un bálsamo inmediato sobre sus nervios destrozados.
La ayuda había llegado y tenía un rostro humano y compasivo. «Señor Vargas», dijo el doctor, estrechando firmemente la mano de Adrián. Su mirada se posó luego en Sofía con una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupen. A partir de este momento, Mateo está en las mejores manos de España. Haremos absolutamente todo lo que esté en nuestro poder y más. Van a descansar ahora. Nosotros nos encargamos». Las palabras eran simples, pero para Adrián y Sofía fueron la promesa de un amanecer después de una noche demasiado larga. Vieron cómo se llevaban a Mateo por un pasillo reluciente hacia la UCI. Un peso inmenso, el peso de décadas de culpa y minutos de terror, se levantó de los hombros de Adrián. Miró a Sofía, cuyo rostro, aunque marcado por el agotamiento, había recuperado un brillo de esperanza. Había movido una montaña para ellos. Había utilizado su poder, su riqueza, no para su propio engrandecimiento, sino para proteger a los más vulnerables. Y al hacerlo, se dio cuenta de que la montaña que realmente había movido era la que llevaba dentro de su propia alma. De pie en el silencioso y elegante pasillo del hospital, Adrián sintió una paz que no recordaba haber experimentado nunca. No era la satisfacción vacía de un negocio cerrado, sino la plenitud profunda y resonante de un acto de amor. Había usado su imperio para salvar un pequeño reino, el de 2 niños huérfanos, y en el proceso de salvarlos a ellos, había encontrado por fin el camino para salvarse a sí mismo. Este no era un final, era el verdadero comienzo de su vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los días siguientes a la hospitalización de Mateo se convirtieron en una vigilia constante y silenciosa en los pasillos impolutos del Ruber Internacional. Adrián no se movió de allí. Rechazó llamadas de su oficina, canceló viajes internacionales y convirtió un sofá en una de las salas de espera privadas en su cama y su puesto de mando. Sofía y él se convirtieron en un equipo, compartiendo comidas silenciosas, leyendo libros en voz alta junto a la puerta de la UCI y encontrando consuelo en la presencia mutua. El personal del hospital, acostumbrado a las familias adineradas y distantes, observaba con asombro la devoción de aquel hombre por los 2 niños que claramente no eran suyos por sangre. El doctor Montes y su equipo, liberados de las restricciones económicas, desplegaron todo el arsenal de la medicina moderna. Lenta pero inexorablemente, la marea empezó a cambiar. La fiebre de Mateo bajó, sus pulmones comenzaron a sanar y el respirador artificial pasó de ser un soporte vital a una simple ayuda. El día que lo trasladaron de la UCI a una habitación normal fue una celebración íntima y trascendental. Adrián apareció con un oso de peluche casi tan grande como el propio niño, y Sofía había dibujado un cartel lleno de colores que decía «Bienvenido, campeón». Cuando Mateo, pálido y débil, pero con los ojos brillantes, esbozó una pequeña sonrisa, Adrián sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo dobló. Con Mateo fuera de peligro y en vías de una recuperación total, Adrián se enfrentó a una montaña aún más alta y compleja, el sistema legal español. No quería ser un simple benefactor, quería ser su familia. Contactó con el bufete de abogados más prestigioso de Madrid y les dio una única instrucción: conseguir la tutela legal de Sofía y Mateo, costara lo que costara. Sabía que el camino sería arduo, que su perfil de hombre de negocios solitario y de edad avanzada jugaría en su contra, pero la misma determinación que lo había llevado a la cima del mundo empresarial ahora estaba volcada en construir un hogar. La batalla legal fue exactamente tan dura como había previsto. Los servicios sociales se mostraron escépticos, casi hostiles. ¿Cuáles eran las verdaderas motivaciones de aquel magnate? ¿Un capricho? ¿Una forma de limpiar su imagen? Adrián fue sometido a un escrutinio exhaustivo. Investigaron sus finanzas, sus relaciones pasadas, su vida solitaria. Tuvo que someterse a entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales que lo miraban con desconfianza, tratando de encontrar la grieta en su fachada. Su pasado como un hombre de negocios implacable fue esgrimido como un arma en su contra, pintándolo como alguien incapaz de proporcionar un entorno familiar cálido y estable. Pero este Adrián ya no era el mismo hombre.
A diferencia de las negociaciones hostiles en las que solía prosperar, en esta lucha se mostró con una humildad y una paciencia que sorprendió a todos. Acudió a cada cita, respondió a cada pregunta invasiva con una honestidad brutal y abrió las puertas de su vida y de su alma sin reservas. Contó la historia de su infancia, de su promesa rota, de la culpa que lo había carcomido. No se defendió, simplemente se explicó. Su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza, demostrando que su deseo de ser padre no era un impulso, sino una necesidad profunda de redención y amor. Para demostrar que su compromiso era absoluto e irrevocable, Adrián tomó una decisión que conmocionó al mundo financiero español. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva de su imperio, Vargas Corp., y anunció su dimisión como consejero delegado. Comunicó que vendería la mayoría de sus acciones, conservando únicamente un puesto simbólico en el consejo asesor. «Mi prioridad ha cambiado», declaró ante sus atónitos socios. «Durante 40 años he construido edificios. Ahora voy a dedicar el resto de mi vida a construir una familia». El silencio en la sala fue la prueba del impacto de su transformación. La noticia corrió como la pólvora por los círculos económicos y sociales. «El magnate Adrián Vargas se retira para ser padre», titulaban los periódicos. Muchos de sus antiguos rivales y colegas lo interpretaron como un signo de debilidad, de un hombre que había perdido su ventaja competitiva. Pero otros, los más sabios, entendieron que estaban presenciando algo mucho más profundo. No era una retirada, sino un avance hacia una forma de riqueza que ellos, con todos sus millones, no comprendían. La historia de Adrián, Sofía y Mateo se convirtió en una leyenda susurrada en los clubes más exclusivos de la capital. Finalmente, sus acciones hablaron más alto que cualquier prejuicio. El testimonio apasionado de la señora Elvira, que describió cómo Adrián había traído calor y esperanza a sus vidas. El informe médico del doctor Montes, que detallaba su inquebrantable devoción en el hospital, y su propia y radical renuncia a su vida anterior, convencieron a la jueza. En una pequeña y sobria sala de audiencias, se le concedió la tutela legal permanente de Sofía y Mateo. Cuando la jueza pronunció las palabras «se constituye la filiación», Adrián rompió a llorar en silencio, unas lágrimas de gratitud que sellaron el final de su larga soledad. La llegada de los niños al ático del Parque del Retiro fue como una explosión de vida en un mausoleo. El espacio, antes un templo del minimalismo y el arte contemporáneo, se rindió al alegre caos de la infancia. Los juguetes comenzaron a colonizar los rincones, una pequeña portería de fútbol apareció en el vasto salón y los sofás de diseño italiano pronto lucieron las inevitables manchas de chocolate y zumo. El silencio opresivo que había reinado durante años fue reemplazado por una banda sonora de risas, discusiones sobre qué dibujos ver, el sonido de un balón rebotando y las preguntas incesantes de dos mentes curiosas. Adrián, el hombre que había dirigido a miles de empleados y negociado tratados internacionales, se encontró navegando por el territorio desconocido de la paternidad. Fue un aprendizaje torpe y maravilloso. Aprendió a preparar macarrones con queso, a descifrar los misterios de los deberes de matemáticas de primaria y, lo más importante, aprendió el arte de contar cuentos para ahuyentar las pesadillas nocturnas. Descubrió que la lógica férrea que le había servido en los negocios era inútil para consolar un llanto o celebrar un diente caído. Tuvo que aprender un nuevo lenguaje, el del corazón. Su agenda, antes repleta de reuniones de alto nivel y viajes en jet privado, se llenó de nuevas prioridades. Llevarlos al colegio cada mañana, asistir a las reuniones de padres y maestros y pasar las tardes de domingo en el parque empujando un columpio o comprando helados. Encontró en estas pequeñas rutinas una sensación de propósito y alegría que ninguno de sus logros profesionales le había proporcionado jamás. No estaba acumulando más riqueza, estaba invirtiendo en felicidad, y el rendimiento de esa inversión era infinito. Poco a poco el trío insólito forjado en una tarde de otoño se convirtió en una familia real y sólida. No estaban unidos por la sangre, sino por algo mucho más fuerte: la elección mutua, el amor nacido de las cenizas de la soledad y el dolor,
y la promesa de una segunda oportunidad para todos. El ático frío y vacío se había transformado por fin en un hogar vibrante y cálido. Adrián Vargas, el constructor, había completado su obra maestra. 15 años después, la escena ya no es un hospital ni una sala de juntas. Es el majestuoso paraninfo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El aire vibra con la emoción contenida de cientos de familias, el orgullo palpable en cada rostro. Una nueva promoción de médicos jóvenes y llenos de ideales está a punto de jurar su compromiso con la vida. Es un día de culminación, un día para celebrar el final de un arduo camino y el comienzo de un futuro prometedor. Entre el público, en una de las primeras filas, se sienta Adrián Vargas. A sus 70 años, el tiempo ha suavizado los rasgos afilados del magnate. Su cabello es completamente blanco, y en su rostro, surcado por arrugas que sonríen, hay una expresión de profunda serenidad. Ya no lleva trajes caros, sino un cómodo jersey de lana. No es el hombre que poseía el mundo, sino un hombre que ha encontrado su lugar en él. Su mirada no es vacía, sino que rebosa de una plenitud tranquila. A su lado, un joven alto y de sonrisa fácil le pasa un brazo por los hombros. Es Mateo, que ahora tiene 20 años. La fragilidad de su infancia es un recuerdo lejano. Es un joven sano, vibrante y lleno de vida. Está estudiando arquitectura en la universidad, un guiño inconsciente al hombre que no solo le construyó un hogar, sino que le enseñó a diseñar sus propios sueños. Su presencia junto a Adrián es el testimonio silencioso y poderoso de un vínculo inquebrantable. Entonces, desde el escenario, una voz resuena por los altavoces. Doctora Sofía Vargas. Sofía, convertida en una joven mujer radiante y segura de sí misma, se levanta y camina hacia el estrado para recoger su título. Su especialidad, pediatría. Sus ojos buscan entre la multitud y se encuentran con los de Adrián. En esa mirada, cruzan un océano de recuerdos, una tarde fría, una promesa desesperada, pasillos de hospital, risas en un ático. Es un instante de comunicación perfecta que solo ellos dos comprenden. Los ojos de Adrián se humedecen, pero esta vez son lágrimas de un orgullo tan inmenso que apenas le cabe en el pecho. Aplaude con una fuerza que desentona con su aspecto sereno, el aplauso de un padre que ve culminar el sueño de su hija. En la doctora, que está en el escenario, ve todavía a la niña de 8 años con ojos feroces que se atrevió a desafiarlo, y comprende que su determinación era la semilla de la mujer increíble en la que se ha convertido. Más tarde, en el bullicio de la celebración en los jardines de la facultad, los tres se buscan para crear su propia burbuja de intimidad. Lejos de las felicitaciones y los flashes de las fotos, se abrazan en un círculo cerrado. Es un momento solo para ellos, el capítulo final de una historia extraordinaria, un momento para cerrar el círculo que comenzó en 1900. Una acera del barrio de Salamanca. Sofía se aferra a Adrián en un abrazo cargado de emoción, apoya su cabeza en su hombro y le susurra al oído, su voz apenas audible por encima de la alegría que los rodea. «Te prometí que te pagaría cuando creciera», dice suavemente, retomando el hilo de aquella conversación que cambió sus vidas para siempre. La frase queda flotando entre ellos, cargada con el peso de 15 años de amor y gratitud. Se separa un poco para mirarlo a los ojos, y los suyos brillan, con lágrimas de felicidad. «Pero qué bueno que nunca tuve que hacerlo». Hace una pausa y entonces pronuncia las palabras que son el pago final y perfecto, una moneda de un valor incalculable. «Lo que usted me dio, papá, no tiene precio». La palabra «papá», pronunciada con todo el amor y el significado del mundo, es la redención definitiva de Adrián, el cierre de todas sus deudas. Adrián sonríe, una sonrisa amplia, genuina, que ilumina todo su rostro. Mientras abraza a sus 2 hijos, comprende la verdad más profunda de su vida. La deuda que saldó aquella noche en el hospital no fue con su pasado, sino que fue la mejor inversión que hizo por su futuro. Un futuro que no estaba en los índices bursátiles, sino en el abrazo de sus hijos. Su verdadero legado no serían los edificios de acero y cristal, sino las 2 vidas extraordinarias que había ayudado a construir.
¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.